Gabon guztiei, neguak jarraitzen du bere horretan, eta gu ere bai. Igandero bezala, asteburua bezala, hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mahai inguruak. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy vamos a hablar de unas jornadas organizadas por Eusko Ikaskuntza sobre patrimonio histórico artístico en Euskadi y Navarra. Así que en los próximos minutos contamos con personas que saben bien lo que es el patrimonio histórico artístico en nuestro caso, en el caso alavés. Presentaciones. Zoilo Calleja, delegado diocesano de Patrimonio del Obispado de Vitoria. Zoilo, Gabón, buenas noches. Buenas noches, muchacho. ¿He dicho algo mal? ¿Qué tal vives? No, bien. No, delegado, además soy cura de Luco, de Betolaza y de Urbina. Yo Zoilo vivo bien. ¿Para qué voy a decir mal? ¿Para que se alegren los enemigos? No. Te veo cada vez más joven. ¿Sí? Bueno, Cristina Aransay, a la izquierda de Zoilo, es jefa del Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava. Cristina, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Muchos años con la responsabilidad? Con la responsabilidad solo año y pico. Año y pico. Pero de restauradora más de 20. Más de 20. ¿Siempre de 20. Dentro de la Diputación? Dentro de la Diputación, sí, desde el 88, desde 1968, trabajando en el Servicio de Restauraciones. Zoilo y tú, Cristina, hablaréis mucho. Mucho, sí, pues... la verdad es que sí. Todas las semanas tenemos... Todas las semanas, varios días. Hoy no habíamos hablado, pero quizás no habíamos hablado porque sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí. No, tenemos buena relación. Pero vamos, esta misma mañana se han llevado del museo 2 imágenes preciosas para restaurarla. Entonces viene personal del servicio de restauración, y yo les atiendo, cogen esas imágenes, una Andramari preciosa de Escota, y una imagen del evangelista San Lucas de la parroquia de Albaina, las llevan allá, yo les abro las puertas, les atiendo, en fin, y charlamos. Te veo... Él es el que nos hace las solicitudes, él es el que nos da trabajo, ¿eh? Te veo cutis de invierno, cutis de que andas mucho por la calle. Estoy en crisis, con dolores fuertes en la espalda, en las caderas, o sea que se me han caído 2 dientes. Así que Celo, no es... Los años no corren en balde, del monte. Y el frío, soy de monte, pero estoy neurbanizado. Y me he hecho viejo. Pues ¿Te tratan bien en Luco? Bien. Mari Blanca, la alcaldesa. El sacristán está en crisis. ¿También? Pedro Uribe, el del bar, ha tenido un accidente terrible. Está ingresado en cruces. Noticias que se suelen suceder en los pueblos, sí. La edad de muchos de sus habitantes. Sí. Por lo demás, bien. Bueno, y también con nosotros Mikel Landa. Mikel es director de la Fundación Valle Salado de Añana. Mikel, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Una de las joyitas del patrimonio de Álava, ¿no? Una de las joyitas del patrimonio de Álava y de algo más que de Álava. Muy bien el apunte. Bueno, lo de patrimonio. Patrimonio histórico-artístico. ¿Qué debo de entender por patrimonio histórico-artístico? Cristina, ¿qué es esto de histórico-artístico? Pues bueno, el histórico se refiere más a tipo de edificios, a patrimonio de edificios y de arquitectura, y artístico es al bien mueble que hay dentro de los edificios. A lo mejor el patrimonio histórico será de los bienes inmuebles, y el patrimonio artístico se refiere a los bienes inmuebles dentro de esos edificios. ¿Y dentro del patrimonio histórico-artístico no cae pues prácticamente todo el patrimonio? Porque aparte del histórico-artístico, ¿qué otros patrimonios tenemos? Cada vez más. Vez más yo creo que se amplía, yo creo que el abanico de patrimonio cada vez se amplía más, porque antes era patrimonio artístico, ahora es patrimonio cultural, que yo creo que todavía recoge más cosas. Porque bueno, yo creo que en el último congreso que estuve también hace poco, el año pasado, en Cáceres, se hablaba incluso de patrimonio paisajístico, que también hay que tenerlo en cuenta, y que en los últimos... Sí, efectivamente. Clarísimo, sí. Que eso no es ni histórico ni artístico, pero creo que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mejor dicho, lo es todo. Ojalá. O lo es todo, efectivamente, pero ya tiene la denominación de paisajístico y entra dentro. ¿El Valle Salado no es patrimonio histórico-artístico? Porque claro, si pensamos en un edificio y en los elementos que tiene el edificio dentro, pues... Claro. Quizá no sé si tanto artístico, histórico, desde luego, pero también paisajístico y cultural. Por lo tanto, y el futuro va por ahí, por la cuestión cultural y por la cuestión paisajística. ¿Y el tuyo, Zoilo, es patrimonio eclesiástico? No. Es patrimonio de la Iglesia, pero... Patrimonio religioso.
religioso. Patrimonio religioso. Y como aquí, pues desde hace 1500 años, pues tenemos fundamentalmente la religión cristiana, es relacionado con la religión cristiana. Religioso relacionado con la religión cristiana. Porque patrimonio religioso, un dolmen, por ejemplo, es un enterramiento de tipo funerario, religioso, pero eso no entra dentro de nuestras competencias, eso entra dentro del patrimonio llamado arqueológico, que es también muy importante. Pero vamos, patrimonio religioso. Y sobre todo unos siglos la Iglesia era la dueña de prácticamente todo el patrimonio, ¿no? En esta materia sigue siendo la dueña prácticamente del 80% del patrimonio a nivel de Europa. Vamos a poner entre 70 y 80, pero ocurre que es patrimonio religioso cristiano en Europa el 80%. Y en otros países, los países musulmanes, pues es la religión musulmana, o no digamos nada en la India o en el Japón, sigue siendo es patrimonio religioso, y debido al estatus social que había entonces, pues han dejado, las religiones nos han dejado multitud de templos, cementerios, imágenes, en fin. Pero esto no es una excepción lo de Álava, sino que es lo normal dentro del patrimonio cultural en Europa y dentro de lo normal del patrimonio cultural en todos los países del mundo. En el planeta. Sí, que en el planeta Tierra. En otros no creo. Pero no sé el Vaticano. El Vaticano no lo sé, Zoilo, pero los obispados no tenéis pasta para mantener, proteger todo ese patrimonio. No sé cómo luego os lo tenéis que montar o arreglar con las diferentes administraciones públicas. ¿O sí que tenéis pasta en el obispado? Si te digo que se invierte en cosas del patrimonio el 15% del presupuesto anual, ¿qué te parece? Del 15% del presupuesto anual, digamos, del Obispado de Vitoria. Del Obispado de Vitoria, donde está incluido el sueldo de los curas y donde está incluido todo, se dedica a esto, a conservación y puesta al día del patrimonio religioso. Tanto inmueble, como una torre, o como la Catedral Vieja de Vitoria, por ejemplo, o como cualquier parroquia de pueblo, como al patrimonio inmueble de imágenes y cosas de esas. Pero solo vosotros no podéis hacer frente al mantenimiento. No, imposible. Se hacen convenios. Sí, existe fundamentalmente con la Diputación de Álava. Las cosas de tipo cultural aquí en el gobierno del País Vasco están delegadas en las diputaciones, en cada una de las diputaciones. Y entonces existen unos convenios de colaboración con el gobierno vasco que se quedan en algunos papeles que tienen que ver poco con propiamente dicho, con la restauración. Casi todos los convenios son con la Diputación. Pero luego habrá otros convenios con otras instituciones. Por ejemplo, el pórtico de la R de la iglesia de San Pedro, o la portada del convento de las Carmelitas en La Pinto. Sí. ¿Son firmados también con Diputación o ahí entra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo? Puede entrar el Ayuntamiento de Vitoria. Esto depende de cada tipo de ayuntamientos que haya. Algunos ayuntamientos... Hay algunos que no tienen ni una perra. No es que no tienen que ver, sino que no quieren colaborar. O a otros no tienen, dicen, ¿no? que esto es cosa de la Diputación y del Obispado. Entonces, puesto que los edificios son de ellos, que ellos inviertan ahí. Pero, por ejemplo, en algunos casos en concreto, ahora en la restauración de la iglesia de San Miguel en Vitoria, está colaborando también el Ayuntamiento de Vitoria. Mediante la agencia. Sí. Del casco histórico. Sí. Pero normalmente todos los convenios son con la Diputación desde el año 88 también. No, algo más tarde me parece, las comisiones mixtas. Desde el 96, yo creo que desde el 1996. Sí. Y pues la Diputación aporta el dinero que puede, que normalmente suele ser más que el Obispado directamente a esas comisiones. Pero aparte de las comisiones... Siempre es más, ¿no, Cristina? Sí. Yo creo que Diputación hace un esfuerzo importante. No, si nos llevamos muy bien, pero ya lo sé, pero... que la verdad es que Diputación hace un esfuerzo muy importante. Independientemente de los convenios con la Diputación, la diócesis directamente y con las parroquias... También claro. Gastan casi tanto dinero como el que se gasta a través de la comisión mixta. No te he entendido, Zoilo. Vamos a ver, las obras serias, importantes y que necesitan un cuidado especial y unos anteproyectos y unos proyectos y un seguimiento de obras. ¿Catedral Santa María, por ejemplo? ¿O la los Catedral tejados? Santa María es otro mundo. ¿Los tejados de la iglesia de San Miguel, por ejemplo? Sí, ahí... lo que pasa es que eso no entra, me parece, a través de la comisión mixta. Pero vamos, lo que te quiero decir es que los fieles de las parroquias unidas a limosnas que hacemos nosotros, por ejemplo, el día de la diócesis en las parroquias, damos mucho dinero también. Yo diría que tanto
como a las comisiones mixtas. Y entonces, algunas obras menos importantes que se hacen en la diócesis y en iglesias menos importantes, se hacen directamente a través del obispado. Lo sabe la Diputación, pero ahí no existen esos proyectos y esos... Cristina, que tienes ganas, venga. No, que sí, no, es una conversación que muchas veces sí que le hemos tenido con Zoilo. Es que lo de qué obra es mejor, qué obra es peor, yo creo que la obra que tiene cada pueblo, las pequeñas esculturitas, la pequeña Andramari o el pequeño retablo, lo cuida como si fuese la mayor obra del mundo. Sí. Otra cosa es que el pueblo colabore y saque dinero para financiar esa restauración. Pero patrimonio es todo, y para el pueblo pequeñito que tiene un Andramari te aseguro que esa es su mejor obra que tiene. Sí. Y creo que los criterios de restauración tienen que ser los mismos para una obra grande que para una obra pequeña. Y es a veces en los que tenemos nuestras, no discusiones, pero sí que yo intento también que hay que trabajar igual. Una obra subvencionada por el convenio y Obispado, Diputación, que una obra que el pueblo saca su dinerillo y con esfuerzo lo paga. Por lo menos con el mismo criterio, con el mismo esfuerzo, ¿no? Y criterio de restauración porque también. Sí, es cierto es que los ayuntamientos pequeños, algunos de ellos andan más flojitos de dinero, o sea, tienen menos recursos económicos, y el problema que tenemos en Álava es que hay muchísimas iglesias, y claro, hay que mantenerlas todas, hay que conservarlas todas, y hay que restaurar muchas de ellas. Entonces el proceso de restauración es lento, es laborioso, y hay que ir haciéndolas poquito a poco. Y yo me he encontrado con casos que yo desde la otra parte, en mi época de arquitecto liberal, cuando trabajaba en el estudio, ayuntamientos pequeñitos, juntas administrativas, donde la gente pone ayuda de su bolsillo porque tiene muchísimo cariño a aquella pequeña iglesia, aquella ermita, y la verdad es que lo valoran. Así que hemos Pero hablado... dentro de estos edificios, por ejemplo, se trata de mejorar la calefacción de una iglesia. ¿Dónde vas? ¿Al obispado? Y entonces entre la parroquia, el pueblo y el obispado dicen, pues os podemos dar tanto. O que se trata de arreglar... Eso no entra en comisión mixta. Obispado. No. Por ejemplo, que se trata de arreglar la iluminación. Te piden consejos. ¿Qué tipo de luz? ¿O qué casas en Vitoria son las adecuadas para hacer estas instalaciones? O, por ejemplo, que quieren pintar simplemente los muros. Entonces, te dicen, primero, exigimos normalmente al intervenir en el bien inmueble del templo, que del servicio de restauración o del servicio de patrimonio de la Diputación hagan un análisis. Y si no descubren nada en esos muros, pues entonces es el concejo y la parroquia, sobre todo la parroquia, la que se encarga directamente. ¿Y cuándo entra la comisión mixta? ¿En qué tipo de obras? ¿Es un montante económico? ¿A partir de un montante económico? No. Las solicitudes normalmente vienen de los concejos o de los párrocos. Sí. Y entonces, pues, a veces es simplemente una conversación y un diálogo que existe de forma normal. Entonces yo les suelo decir, esto nos va a llevar dinero. Y esto contiene que escribas una carta a Cultura de la Diputación. Pon un ejemplo de obra. Ya has dicho que calefacción o iluminación, pues probablemente no. Eso no entra en comisión mixta. Pon un ejemplo de comisión mixta. Pues dentro de poco tiempo se va a inaugurar la instalación en el museo de un retablo maravilloso, extraordinario, de lo mejor de Álava, que es el retablo de la parroquia de San Bartolomé del pueblo de Olano. Pues vamos, eso llevamos desde el año 1995, me parece, con ella. Sí, bueno, ese es un caso excepcional. Es un caso excepcional. Sí, pero es un caso... Pero, por ejemplo, Manzanos tiene una Tuesta, puedes hablar del retablo de Tuesta. O del retablo de Tuesta. El retablo el año pasado, por ejemplo. El retablo de Tuesta es un buen retablo de mediados del siglo XVI, y entonces que con motivo de la remodelación de toda la parroquia que se hizo, pues igual hace 25 años. En los años 70, sí. Ese retablo se quitó de su lugar del presbiterio donde se dice misa y se llevó a una capilla lateral. El espacio no era suficientemente amplio, después ese espacio ha sido atacado por la humedad, no tanto por la polilla, me parece que de polilla no, pero de humedad sí. ¿El de la capilla? Sí, donde estaba, sí, pero bueno, porque también tapaba una ventana y había poca luz. Bueno, entonces, desde el pueblo, las personas pues interesadas, más que el cura, en este caso fue desde el pueblo, hablaron de la conveniencia de restaurar el retablo, ponerlo al día y después cambiarlo de lugar. ¿Y volver a su sitio original? Eso me hubiera encantado a mí, Yo soy partidario de colocarlo en su sitio original. Pero bueno, no se pudo, pero ha quedado bien. Entonces, en vez de... ¿Y a dónde lo han enviado?
a la parte trasera de la iglesia, donde antiguamente estaba el coro. Y allá hay un espacio suficientemente amplio como para poder ser contemplado por todo el mundo. Pues en esos casos... Este era un ejemplo de comisión mixta. Sí, pasó por la comisión mixta. Pero, por ejemplo, todavía no sé si he hablado contigo. Sabes que han venido una custodia y un cáliz impresionante. Zoilo ya está negociando. Ya estamos. Ya te digo, todas las semanas estamos así. Manzanos. Sí. Un cáliz. Una custodia de plata americana, donada por un señor del pueblo a su parroquia. Y entonces estos objetos, para evitar peligros, los tenían un vecino en su casa. Y entonces este vecino en su casa, pues cuando hacían falta para el culto, el día del Corpus Christi, el día de la fiesta del pueblo, la llevaba. Pero este señor se está haciendo viejo. Y entonces dice que yo no me atrevo con esto. Entonces, puesto de acuerdo con el cura, pues idea el sistema. Pues esto lo guardo yo en Vitoria. ¿En el museo? En el museo. Se expone en el museo. ¿Y los días grandes? Pero el día del Corpus, esta custodia irá a Manzanos, 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué hacemos los de la comisión mixta? Admitirlo o no admitirlo. Pero va a haber que limpiar estos objetos. Entonces, ahí entramos nosotras. Bueno, primero entran analizando las piezas en el estado en que vienen. Técnica del servicio de restauración analiza en qué estado actual se encuentra la pieza. Y la necesidad o no de restauración. Entonces eso entra dentro del protocolo normal del museo, pero en fin, que son cosas también de la comisión mixta. Eso es lo referente a patrimonio mueble. Estamos hablando de patrimonio la otra mueble. parte, que digamos que es el patrimonio inmueble, lo que son los propios edificios, y ahí por lo menos en lo que yo he visto y lo que yo tengo entendido es que uno de los criterios, y lógicamente uno de los criterios que se establece para ver cuáles son las prioridades, es el estado de los edificios. Posibles ruinas, posibles patologías, son muchas iglesias y algún criterio hay que establecer, y en muchas de ellas pues tienen las cubiertas mal, tienen humedades, tienen las bóvedas en mal estado. Entonces al final yo pienso que suelen ser las que en peor estado están, las que van avanzando posiciones y las que se van restaurando. Pues bueno, las cubiertas, pero las bóvedas. de la restauración de los edificios o bienes inmuebles existen otras personas que no soy yo, y me parece que tú tampoco intervienes en eso, ¿no? Bueno, de todos modos no intervengo directamente, pero sí que en la comisión mixta, por ejemplo, lo que sí que se intenta es que tengamos mucha relación con esas intervenciones de patrimonio para complementar las restauraciones. Primero ellos, que desde el servicio de patrimonio, que puedan arreglar, solucionar los temas de bóveda, de tejados, de quitar humedades, para luego a continuación nosotros intervenir en el bien mueble que hay dentro. Entonces eso sí que hay buena relación. Un caso concreto, está a punto de firmarse ya el convenio dentro de patrimonio de la Diputación para restaurar la iglesia de Albéniz, cerca de Araya. Sí, efectivamente, sí. Y es una obra cara, de muchos millones. Pues entonces, dentro de esa iglesia tenemos también un retablo precioso. Esa no es en responsabilidad de Cristina. Sí, también. Sí, el retablo sí. Y además, me refiero al edificio. No, pero nos ponemos de acuerdo con los responsables de restaurar el edificio para que nosotros programemos, por ejemplo, para mayo del año que viene, comenzar con la restauración del retablo. Claro, del retablo de Albéniz, por ejemplo, hacía ya muchos años que el servicio de restauración tenía peticiones de la parroquia, y incluso hemos hecho informes de estado de conservación, y es un retablo maravilloso y que está muy mal, pero claro, primero hay que arreglar la iglesia y luego iremos nosotros. Entonces es lo que va a pasar. Posiblemente el año que viene, este año se va a intervenir en el edificio, y el año que viene entraremos nosotros a restaurar el retablo. Bueno, en esta materia, la Diputación Foral de Álava, ¿qué presupuesto tiene, por ejemplo, o qué presupuesto ha tenido en 2009? Para restaurar, por ejemplo, para el convenio de la comisión mixta, pues poquito dinero, pero hemos hecho muchas cosas, Yo, en el 2009, por ejemplo, el convenio de la comisión Diputación ha invertido 137.000 euros. Y el obispado 60.000. 60.000. Y se pueden hacer muchas cosas con 200.000 euros. Bueno, se han hecho cosas. Pueden hacer cosas. Lo que pasa es que la lista de peticiones y la lista de cosas por hacer es enorme. Y no, bueno, pues hay muchas cosas. Tienes que, lo que tú decías, seleccionar un poco en función del estado de conservación y poner intervenciones o valorar. No se puede hacer toda a la vez, hay que ir haciendo a poquitos y hay que ir estableciendo prioridades. Eso es. Así es. ¿Se nota la crisis? ¿Hay recorte en los presupuestos, Cristina? Pues bueno, primero gracias. vamos con los de Diputación. Pues bueno, yo por la parte que me corresponde este año, y estoy muy contenta, y tengo que agradecer al Departamento de Euskera, Cultura y Deportes, que ha hecho un esfuerzo muy importante e incluso ha sido capaz de aumentar esta partida un poco más también para no dejar el patrimonio
bueno, pues con las rebajas que hemos tenido en el resto de las partidas, y se ha aumentado. Entonces estoy muy contenta. Yo creo que se van a poder hacer más cosas. Sí, ha aumentado este año, sí. va a aumentar la aportación de la Diputación. ¿Y la vuestra? Muy buena pregunta. La nuestra seguirá igual, creo, porque todavía no están aprobados los presupuestos, pero tenemos el visto bueno del vicario, que digo que por lo menos, porque... Pero tendréis que decir el pueblo, porque la Diputación no es un ente que tiene una máquina de crear dinero, Zoilo, como bien lo sabes. La Diputación somos todos. Y el dinero que maneja la Diputación lo aporta Zoilo, Miquel, Cristina, Bea en el control, Ismael y todos los que nos escuchan. Si el pueblo aumenta su partida, la Iglesia tendrá que aumentar un poco, Zoilo. Ay, cómo me gusta. Estamos negociando en directo, ¿no? Son planteamientos que dependen de economía. De economía. Tenéis un ministerio propio. Sí, claro. Existe un consejo o donde intervienen 7 u 8 personas, y son los que deciden lo que se ha gastado este año, dar control, y lo que se va a invertir el año que viene. Uh-huh. Es que, por ejemplo, yo estoy satisfecho con que se me mantengan las mismas aportaciones de años pasados, lo mismo en el museo que para bienes muebles. Me parece que en la sección de restauración de bienes inmuebles sí que hay más variaciones, lo mismo en la Diputación que en el Obispado, y aportan más. Bueno, si están hablando de obras que evidentemente son mucho más costosas. Son mucho más costosas, uh-huh. Mucho más costosas, sí. Uh-huh. Y después, sin meternos en la Fundación Santa María, que ese es otro mundo. Sí, el de la catedral. Sí, el de la catedral, sí. Bueno, también podemos tener oyentes, Miquel, que están pensando: yo en el paro, yo pasando las canutas, y estos hablando hoy en Radio Vitoria de arreglar un cáliz y no sé qué, y 200.000 euros. Sí. Hay gente que puede pensar, esto es un lujo en época de crisis. El patrimonio no es un lujo, uh-huh. En absoluto. Es parte del trabajo de todos, el trabajo que todos nuestros antepasados han hecho durante muchísimo tiempo. Yo creo que es una cuestión de respeto y es una cuestión de cultura. Del mismo modo que podríamos decir que las universidades son un lujo, pues no lo son en absoluto. La investigación es un lujo, tampoco lo es. La innovación es un lujo, tampoco lo es. Hay actividades humanas que quizás su beneficio para la sociedad no sea tan directo o no se entienda tan directamente, y sin embargo lo es. Una sociedad necesita cultura. Zoilo. Sí, absolutamente de acuerdo. Y la Iglesia tiene otras instituciones que atienden más a las necesidades inmediatas de emigrantes, de parados, a través de Cáritas dentro de la diócesis o a través de ONGs a nivel mundial. Y sí que te puedo decir que para esta atención inmediata a los que están en paro, eso se invierte más todavía. Más, por lo menos a nivel de obispado y diócesis, se invierte más en esa atención a las necesidades inmediatas que en estas otras cosas, que yo completamente con lo que ha dicho Miquel, que no son lujos, y además es una fuente de ingresos después de sí mismo. Y es una fuente de ingresos, así es. Hace ya bastantes años, si se trabaja bien, o muchos años, que vieron que el turismo de playa continúa. Pero ese turismo de playa necesita otro turismo de tipo cultural, de restauración de catedrales, de castillos, de conjuntos monumentales. Pero esto simplemente visto no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de puramente económico. Puramente económico. Si no invertimos en la restauración de nuestro patrimonio, nos estamos hundiendo. Estamos perdiendo las bases de nuestro futuro. Es una opinión, vamos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Uh-huh. Otros lo han hecho. Otros países lo han hecho, llevan el patrimonio a otros países, incluso ¿no? Y tenemos ejemplos como, por ejemplo, la Alhambra de Granada, por poner el primero que se me viene a la cabeza, pero podemos pensar en muchos otros ejemplos, en Francia, en Italia, donde el patrimonio bien restaurado y el patrimonio bien conservado y bien gestionado es una fuente de ingresos, y es una fuente de ingresos no solo para quien gestiona el patrimonio, sino para todo el entorno. ¿No? Y calculo que todos podemos imaginar el último o el penúltimo viaje que hemos hecho, dónde hemos estado y dónde hemos gastado el dinero, ¿no? Sí. Y probablemente patrimonio hemos visitado todos mucho. Uh-huh. Unos más que otros, pero probablemente muchas veces todos. Más el que está lejos que el que está cerca. Lo tendemos a valorar más, quizá porque estamos menos acostumbrados o quizá porque nos llama más la atención. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros habrá estado en un truño de museo, en un museo de segunda? Pero claro, como estábamos fuera de casa, pues hemos ido, hemos pagado
y luego resulta que no hemos visto verdaderas pequeñas, por lo menos joyitas que tenemos en Álava, ¿no? Y grandes, y joyazas, sí. Hay mucha Pero gente pensando que a las grandes sí que vamos, pues sí. a las Sí, alavesas, sí, digo. pero allá ve uno, tú está, Clipán, que son pueblos que no valen para nada. Y la gente que viene de fuera, y sobre todo del extranjero, nos dicen, pero ustedes ya saben lo que tienen. Pero sí es una categoría impresionante. Y la gente aprecia eso, más los que vienen de fuera que los que somos de aquí. Para eso estamos la labor nuestra, que va luchando por conseguir lo contrario, ¿verdad? Para que también aquí se aprecie. Pero vamos. Sí, yo creo que estamos en un camino. De todas maneras, es que hay mucha gente que ha estado de vacaciones por ahí, ha conocido los museos, y luego le preguntas, bueno, ¿y qué te parece el de Bellas Artes o el diocesano? Y dice, ay, mira, esto no los conozco. Y dices, no sabe lo que tienes al lado. Pero bueno. Entonces, mucha gente que va a ver museos fuera de Álava, pero los de aquí no los conoce, y es una pena. Yo creo que nos pasa a todos, yo me incluyo. Bueno, muchas cosas fuera, viajas mucho, ves cosas, te interesan, aprendes muchísimo y luego reconoces que este y aquel no he estado, me da culpa, habrá que ir a verlos. El Museo Diocesano es un museo a visitar, obligado. Está ahí, está en el mejor sitio de la ciudad. Ha bajado un poquito los últimos años de visitantes. Está en torno a 30.000 visitantes al año. Y esto no sé si nos dice nada, y no quiero ir nada contra los de Bilbao porque tiene un museo diocesano extraordinario. Pero en el de Vitoria hay 3 veces más de visitantes que en el de Bilbao. Y no digamos nada con el de San Sebastián, que lo han tenido que cerrar porque no tienen dinero para mantenerlo. ¿Y en los porcentajes de visitantes de fuera de Álava y de Álava, cómo andáis? ¿Tenéis resultados? Es muy fuerte los chavales que vienen desde los colegios. Ese grupo es muy fuerte. Son muy fuertes también, o muy altos, las visitas de asociaciones de mayores o de asociaciones culturales. Pero después es que esta misma mañana me he encontrado con un señor, dice, es que estaba haciendo unas gestiones y tenía media hora y he entrado aquí. Y lo he pasado bien, porque es un museo muy cómodo de ver, muy agradable. Y donde uno tiene un buen resumen, ¿no?, del patrimonio que tiene Álava. Sí. Un catedrático de Madrid me dijo que estaba entre los 12 mejores museos de España. Yo le dije, pero no es un poco exagerado. ¿No incluirás también ahí el Museo del Prado? Dice, sí, lo incluyo. Ese no vive en Vitoria. Si viviera en Vitoria nunca se le ocurriría decir esto. Bueno, de todo esto y de otras cosas muchas más, me imagino que hablaréis en las jornadas que organiza la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza, que ha organizado unas jornadas, esto lo digo sobre todo para los oyentes que tengan interés, en las distintas capitales de Euskal Herria sobre patrimonio histórico artístico en Euskadi y Navarra. Vitoria, por lo visto, va a ser la encargada de inaugurar estas jornadas el día 26, aunque también va a ser el 27, por lo tanto 26 y 27 de febrero en el Museo Bibat, en la Cuchillería. Bueno, en ese recorrido que hace, por ejemplo, la comisión mixta o los responsables de patrimonio, me imagino que a lo largo de los años también habéis visto caer muchas joyas de Álava, o pequeñas joyas, o por lo menos elementos del patrimonio. Pues sitios a los que no se ha llegado, iglesias que se han caído. La iglesia, por ejemplo, también ha tenido que vender algún edificio. No, la iglesia no vende edificios. ¿No? ¿Nanclares? No. ¿Nanclares de Gamboa? Pero es que estamos hablando de la época prehistórica. Sí, pero me has dicho que la iglesia no vende. Yo no sé, esto cuando se hizo el pantano, entonces hubo un convenio de tipo económico con los constructores del pantano, pero me estás hablando de cuando yo casi no había nacido. Ahora, normalmente... ¿Bolívar? ¿Bolívar? Es que prácticamente ese está vendido. Ese está vendido por la iglesia. Ese está vendido por la iglesia. Te pillaba ahí, Zoilo. Después de haber sacado de esa iglesia de Bolívar todas las obras importantes que había, por ejemplo su portada, que está ahora... Pero es una excepción. Digamos que no, tú es que sepas, no se vende, que no se vende tú sepas ahora. Es la única iglesia que se ha vendido. Seguramente que hay más. Pero de Bolívar había una lápida de un obispo de la época hacia el año 1000, pues esa se conserva y está en el museo. Después estaba la portada, que está ahora pues en el patio de lo que fue el seminario antiguo, en la Catedral Vieja, en la plaza de Santa María. Pero ahora lo que se hacen es, se ceden las iglesias a los concejos. Es que ahora yo creo que la Junta Administrativa que se queda un poco con la... se cede fundamentalmente el edificio.
y después se permite que ese edificio sea reorganizado, rehabilitado para cualquier acción de tipo no económica, sino de tipo de la vida social del pueblo, de la vida... Dame algún ejemplo donde se ha hecho esto. Es que se está haciendo constantemente. Sí, bueno, la última, Betolaza. La iglesia de Betolaza. Pues tiene ya el culto. No. Pero el día que muera alguno importante, pues ese local, el concejo está absolutamente de acuerdo que ese día se celebre misa ahí en ese nuevo edificio. Aunque haya una bolera o haya un campo de baloncesto, se organizan las cosas para que ese día quepa toda la gente. El pueblo de Ibarguren. Ibarguren también. Se han restaurado también las esculturas. Sí, esto me imagino que al principio a la Iglesia le costó tomar este tipo de decisiones. Pero la historia se impone. No creo que el primer vecino que tocó la puerta del obispado le dijeran: ahí va, mira, sí, os cedemos la iglesia. Me imagino que costó. Sí, pero pues que se caiga. Y forma, porque entonces ya se entra en otra dinámica de prestaciones. Y por ejemplo, pues alguna iglesia incluso se ha rehabilitado para que, siguiendo todavía como lugar de culto, estoy hablando del Oso, al mismo tiempo en la parte superior de la iglesia se crea un gran salón de tipo cultural, donde hay conferencias, charlas, donde hay campeonatos de musi, de brisca, donde hay comidas del pueblo, el mismo tiempo. Ahora hay sociedades gastronómicas en las iglesias. Sí, por lo menos, sí. En lo que es el edificio, no me entiendan mal. No en la nave central. No en el altar. No. Pero, por ejemplo, Ibarguren. Los anexos. Sí. En los edificios anexos a la iglesia Sí, suele haber este tipo de cosas. Quintanilla de la Ribera encargando un poco de la recuperación. Se ha cedido completamente al concejo. Pero en Ibarguren también, por ejemplo, se cedió la propiedad. No se suelen ceder las imágenes y los retablos. Eso se queda siempre en la iglesia con la propiedad, de tal forma que si en una iglesia nueva de las que se están edificando en Vitoria hace falta un andramari, pues ese andramari es de ese pueblo, se lleva a la nueva iglesia. O hace falta una pila bautismal, se lleva también a la iglesia nueva. Te decía, vender, me decías, la iglesia no vende. Ibarguren, no vende. No vende. Lo de Bolívar, por lo tanto, lo de Bolívar, como una excepción. Esto ocurriría hacia el año 70 o así, o no sé cuándo. Pero no se caen joyas por el camino, por ejemplo, no sé, edificios que ya no sé si se pueden recuperar. Ciriano. Estamos en ello. Es que es un caso que se planteó un poco en la comisión mixta. Pues un poco se planteó. Creo, yo no sé, no conozco mucho la historia, pero creo que además se incendió, ¿no? Tuvo un problema de incendio también de un edificio anexo, entonces parte de la cubierta se robos. Eso es. Entonces yo creo que Zoilo, ¿no han entrado a robar? Pero el que ha robado ha sido yo. Me he cogido algunas piezas importantes de la iglesia de Ciriano y ahora están expuestas en el museo. Ciriano es el típico pueblo que tenía 7, 8 vecinos y ahora no tiene, me parece que duerme un vecino. No se puede pensar en que esa iglesia se restaure para el culto. Entonces esta iglesia se dona al concejo y entonces la Diputación mete, porque es importante las bóvedas están pintadas en el siglo XVI y son de un buen artista, se ha estudiado su origen perfectamente, creo que es de los Elejaldes. Y entonces pues se piensa hacer de esa iglesia, o se pensaba hacer, un centro de interpretación de todas las pinceladuras del siglo XVI en la provincia de Álava. Lo que pasa es que eso se queda un poco ahí. Sí. No sé si. Pero en fin, que eso está. ¿Y ahora qué vais a hacer, Cristina? ¿A qué le estáis ahora? En Ciriano. En Ciriano este año yo creo que el Servicio de Patrimonio Histórico tiene intención de por lo menos solucionar el tema de la cubierta y de que el edificio no se derrumbe, sí, porque me parece que es una de las joyas que hay que mantener. Entonces, este año se va a empezar. Y como Ciriano hay otros ejemplos, porque yo controlo bien esa parte de Álava, pero otras no. Ayer hubo una reunión en Valdegovía, por ejemplo, pues conozco para el mobiliario lo fundamental, pero no hasta el último rincón. Hubo una reunión con los de Fundación Santa María, con el señor obispo, con el director de restauración, y entonces se está pensando ahora cómo va a ser el mobiliario que va a ir en la catedral vieja. Pues una de las ideas es que hay 3 capillas absidiales o detrás del altar, y una de las ideas que se baraja ahí tiene que ir los santos alaveses. ¿Cuáles son? Pues San Prudencio,
Pero ¿y cómo haces ahora una imagen de San Prudencio? Entonces, pues para eso Aparece aportamos. Y decimos, en Ciriano Hay un cuadro que representa a San Prudencio, efectivamente. representando a San Prudencio con las 7 o 8 escenas de su vida. Sí, sí. ¿Hay que restaurar? Sí, estaba restaurado, sí. Entonces, seguramente que ese retablo va a la Catedral Vieja. ¿Más santos? Santa María Josefa, la fundadora de las Siervas de Jesús. Eso seguramente que hay que hacer una imagen nueva, pero ya sé que hay alguna imagen hecha por ahí. Y si no, ahí colaborarían las Siervas de Jesús, colaborarían también. Y después, en Vitoria, una de las imágenes más famosas es la Andramari de la esclavitud, que va a ir en una de las columnas de la catedral, del presbiterio de la catedral, ¿no? Esa además es propiedad de la catedral, ¿no? O sea, sí, es propiedad de la siempre catedral. Expuesta en la catedral. Sí. Zoilo, ¿todo lo tienes en la cabeza o lo tienes escrito? Ya escrito, si lo Yo tienes de esto que escrito... está hablando aquí ahora, mañana por la mañana escribo 10 o 20 líneas en mi diario personal. Y ese diario pues no está por ahí. No, te comento esto también porque pues con personas que conocéis también todo lo que nos rodea, a uno le da mucha pena que solo lo tengáis aquí. O todo esto que estás contando está escrito, recogido. Yo no conozco a una persona que conozca tanto el patrimonio religioso como Zoilo. No, en absoluto. La Diputación tiene editado un libro precioso y extraordinario sobre todas las iglesias que se han restaurado. El año 2005, me parece. Álava y iglesias restauradas, hecha por un especialista de Zaragoza, y eso está en euskera y en castellano a disposición de todo el que lo quiera investigar. Después, el último acontecimiento importante, la publicación del catálogo 9 de la diócesis. Hecho todavía la última obra de doña Micaela Portilla, ayudada por un equipo. Así que en ese sentido tenemos las espaldas cubiertas. Después, por ejemplo, toda la labor de Leandro Sánchez Ufiaurre, analizando todas las piedras y las técnicas constructivas que se han hecho en nuestras iglesias, son libros publicados. El análisis de Coldo Martínez Torres, analizando toda la piedra, sí. Todo eso. Esos son todos libros de cada una de las publicados iglesias de Álava. cada una de las iglesias de Álava, sí. Y después se está trabajando ahora en el tomo 10 del catálogo. Y eso supone pues que estamos ahí metidos. Esto no existen. Yo no tengo categoría para publicar cosas. Bueno, procuro no negarme a... Sí, conocimiento, no sé categoría. No, es que yo no soy doctor. Bueno, voy a meter en la mesa. Yo quiero el otros patrimonio elementos. y me gusta y disfruto. Pero no solamente este patrimonio, sino que soy capaz de pasar una mañana entera en Salinas y lo pasas en grande. Y soy capaz de ver las excavaciones, por ejemplo, cerca de Salvatierra de Zornostegui, o en Zalduendo, San Julián de Aistra, o algo que no sé si lo debería decir, pues un poblado nuevo que ha aparecido cerca de Luco, extraordinario también. Pues estar al tanto de todas esas novedades. ¿Hacia dónde ha aparecido? ¿Hacia Betolaza o hacia la AP1? Hacia la AP1. ¿Hacia la AP1? Sí. ¿Del Palacio para el Monte? ¿Hacia el Monte? No, que no te voy a decir monte. Pero vamos, si quieres ir a Urbina te van a decir inmediatamente dónde está eso. La Espagüeta es propiedad de Luco, aunque está metido dentro del terreno de Urbina, cerca del caserío, no me acuerdo, no me viene. Con motivo de la construcción del tren de alta velocidad, todos esos terrenos son analizados. O, por ejemplo, cerca de Retana, entre Retana y Durana, ha aparecido un poblado muchísimo anterior, con unos agujeros allá en la misma roca. No me acuerdo. ¿Este también ha aparecido con el tren de alta velocidad? Sí. Primera noticia que me das, mira. Y quizás no lo debería decir, pero vamos, que más cerca de Durana que de Retana. Pero hay gente que dice que el nombre de Retana viene de Erredana, bueno, pensando que se quemó. Sí, estar al tanto de todo eso es yo lo paso bien y es mi oficio, creo. Y colaborar con Cristina y con Félix. Pero bueno, no son poblados romanos, ¿no? No. El de la Espagüeta es un poblado medieval. Te voy a dar otro dato. ¿Y el de Retana? Fundamentalmente dedicado a la fundición de hierro. Todo absolutamente lleno de escorias. El de Retana es anterior, casi es un calcolítico, anterior al neolítico. Estamos hablando del año 4000 antes de Jesucristo, así de entre 4000 y 2000 antes de Jesucristo. ¿Estará este poblado relacionado, por ejemplo, con el dolmen de Escalmendi que apareció por allá y del que nadie tiene ni idea? Es un mundo muy bonito.
Ay, espero que el Luco se lo pasen bien con el párroco, ¿eh? Bueno, sí. Vamos a meter otro elemento en la mesa. Miquel, una joya. Valle Salado. ¿Desde lo público se puede sostener totalmente? Porque ese debate yo me imagino que lo tenéis muchas veces entre profesionales. Sí, ese es un Lo debate... público no da para todo, aquí las necesidades son 1000. ¿Cómo conseguir que entre el capital privado o no merece la pena desde vuestro punto de vista porque se pierde el poder de decisión? Bueno, pues has tocado un punto clave en todo este asunto. La cuestión pública no solo es necesaria, sino que es imprescindible, porque en un momento determinado, cuando las salinas se empiezan a venir abajo, económicamente, en aquel momento aquello era inviable y por eso precisamente se abandona la actividad salinera. Ahora mismo nos encontramos a que tenemos un valle, empezamos la restauración de hecho en 10 días. En 10 días empezamos lo que es la restauración propiamente dicha de lo que es el total del valle, ¿no? Esa restauración, bueno, es delicada, es lenta, hay que hacerla con cuidado, con cariño. ¿Pero de qué restauración nos hablas? ¿Algunas eras ya se hicieron? No, todas las que quedan, todas las demás. Todas las que quedan. Hablo de todas las demás, de las prácticamente 5.000 restantes, ¿no? Se inicia un largo camino, pero se inicia exactamente. Se inicia un largo camino y ese camino necesita de lo que es la administración para ponerlo en marcha. Pero por otra parte sí que es cierto que hasta qué punto eso que se va a hacer es sostenible, y ese es un debate que se tuvo entre el año 2000 y 2004 en la fase en la que se estaba elaborando el plan director. Y una de las cuestiones importantes, una de las cuestiones que se analizó para saber cuáles iban a ser las propuestas del propio plan director ya en el año 2004 es la viabilidad económica de todo este planteamiento. Y la viabilidad económica, bueno, en base a qué, no va a ser nunca una salina como lo fue antes, absolutamente privada y absolutamente comercial. No puede ser. Es un paisaje cultural de primer nivel, por lo tanto no se puede dejar en manos privadas. En manos privadas hoy en día es inviable. La idea es restaurarlo e introducir toda una serie de actividades que permitan que esas actividades hagan viable lo que es por lo menos el mantenimiento del valle, el mantenimiento de las actividades en el valle y el mantenimiento de las propias estructuras del valle. Pero me hablas de actividades culturales. Hablo de actividades culturales, hablo de las propias visitas al Valle Salado, pero también hablo de la sal. O sea, la sal como actividad cultural y actividad económica, ¿no? La sal como actividad cultural que permita a los visitantes ver cómo se hace sal, cómo se hacía sal y cómo se va a hacer sal en el futuro, que el método es el mismo, el que lleva tantos siglos funcionando, y es lo que debería permitir en el futuro que el Valle Salado tenga futuro. Uh-huh. No sé, en esta materia ya no os pido, no sé, sobrepasa hablar de esos temas a veces sobre la responsabilidad profesional que tiene uno, ¿no? Sino ya profesional, digo, como representante, por ejemplo, Cristina de Diputación. No voy a eso, sino intento buscar la opinión no de una representante de la Diputación, sino de una profesional en patrimonio. En este sentido, esto de que entre el capital privado es muy complicado. No sé, se me ocurre como experiencia, pues la Catedral de Santa María sí que ha conseguido eso con lo de los pilares. Han entrado empresas privadas. La Gunqueta, una que se me viene a la cabeza. Sí, en grandes proyectos que se hacen por ahí, yo creo que una parte de capital... Le han puesto el nombre de la empresa al pilar y pues se ha metido capital. Es que en grandes proyectos donde se necesita una financiación elevadísima, pues a mí me parece que el control se lleve desde las instituciones, pero que puedan aportar y luego tener ya su repercusión, porque pueden sacar pues rentabilidad de esas cosas. A mí me parece bien que en ciertos proyectos se puedan financiar con pero capital es muy privado. complicado, ¿no? Que entre el capital privado. Por ejemplo, en un tema que no tiene nada que ver con el patrimonio, las fiestas de Vitoria. Es complicadísimo. El ayuntamiento lleva muchos años intentando meter capital privado en las fiestas. Pues entra Euskaltel, entró en su día Gasnalsa, pero poco más. Supongo que serán las empresas que tienen capacidad de meterse en eso o en prácticamente cualquier cosa que pueda llegar a generar una imagen la Caixa positiva ha para entrado ellos. en esta materia. Pero a lo mejor nosotros tenemos que hacer un papel fundamental de saber vender lo que tenemos o de saber vender las obras de la institución también para
para que sea atractivo para el resto de las empresas y que puedan sacar provecho de eso que tienen. Yo creo que lo que nosotros tenemos que vender el patrimonio, disfrutarlo, darlo a conocer y ver un poco todas las ventajas que tiene de ello. Y luego yo estoy convencida de que a lo mejor es una labor previa que hay que hacer desde las instituciones. Yo creo que es interesante incluso para las empresas privadas, aquellas que, lógicamente, no estoy hablando de pymes, estoy hablando de empresas ya de cierto nivel, que puedan asociar su imagen a algo que pueda tener realmente interés o que pueda aportarles valores positivos, como puede ser Catedral Santa María, como puede ser Valle Salado, que son espacios, son sitios, son lugares que la verdad es que aportan valores positivos y que asociar la imagen de una empresa al trabajo que se está haciendo ahí, a la restauración o a la labor que se está haciendo, puede ser importante. Ellos pueden sacar un beneficio. Andamos un poco retrasados en esta materia, no sé, comparados con otras experiencias a nivel europeo o quizás comunidades como la catalana, no sé, pregunto. Pues, supongo que sí, no sabría decirte con precisión, supongo que sí, pero estamos en ello, lo estamos trabajando. De hecho, en el Valle Salado tenemos un par de planes para ello, que en su momento habrá que, tampoco es cuestión ahora de desvelarlos cuando están en borrador, ¿no? Pero sí que tenemos planes de que exista inversión privada y de que a esa inversión privada le resulte interesante estar. Yo creo que un poco retrasados sí que andamos. El otro día leí un artículo no sé exactamente quién, pero era un responsable del Museo del Louvre de hace muchos años también, que comentaba que cuando aquí todavía la inversión en restauración y en conservación de patrimonio se consideraba un gasto, hace más de 15 años allí se consideraba una inversión porque desde cada euro que invertían sacaban 3. Y eso todavía aquí estamos yo creo que empezando. Y el tema del proyecto de la Fundación como un ejemplo a seguir me parece muy importante, y eso que se está enseñando en otros sitios de centros. Y el tema de las visitas guiadas, que el público vea lo que se está haciendo, que valore el trabajo de conservación y de restauración, yo creo que es un principio y un ejemplo a seguir. Lo que es interesante en esos casos es hacerlo bien. Hacer bien el trabajo de restauración, hacer bien el trabajo de investigación, y si ese trabajo se está haciendo bien y es serio, llegarán. Es lo que Zoilo, ¿qué dices? ¿Y algo? ¿No te lo imaginas? No sé, caja no sé cuántos. No, es que se puede ver. No tenemos muchos ejemplos. A mí sí que me gustaría imaginarlo, yo me lo imagino. Por ejemplo, hace 4 años se restauró el retablo de Nuestra Señora de la Encina, del santuario de Nuestra Señora de la Encina, en Arciniega, y lo hizo una empresa particular. ¿Cuál? ¿Ya que lo hizo? Hay que decirlo. Sí. Iberdrola. Sí. Puso es que para eso lo hace. No, y además publicó un libro muy bueno. Hecho perfectamente, supervisado por estas desde la Diputación, pero vamos. O, por ejemplo, la antigua Vidrieras de Llodio restauró parte del santuario de Nuestra Señora del Yermo, y allá en el retablo, que es precioso también. Sí. Y entonces allá consta, donativo de Vidrieras de Llodio. O sea, que algunas experiencias con patrimonio religioso también hay. Ah, claro. Sí, pero son cosas muy puntuales. Muy puntuales. Yo creo que eso se debería generalizar. Sí que hubo un gran plan hace 4 años con lo de Caja Madrid, pero se vino abajo. ¿Por qué se vendría abajo? Pues porque no había aquí suficiente dinero. ¿Por parte de Caja Madrid? Caja Madrid, después de hacer unos grandes estudios sobre el fenómeno de la pinceladura en las iglesias de Álava, estaba dispuesta a colaborar mucho. Pero lo que exigía es que los entes de aquí, tanto civiles como religiosos, colaboraran con la misma cantidad que iba a colaborar ella. Y aquí nos echamos para atrás. Pero quizás se retome de nuevo el tema. No sé si entonces Caja Madrid estará dispuesta. pero en fin. Sobre el patrimonio, es que esto de en qué se gasta el dinero público y demás, esto tiene debate para muchas jornadas. Otros pueden pensar, ¿y para qué vamos a levantar una catedral de 15.000 localidades en el Buesa Arena, ¿no? Otro pensará, mejor si se lo gastan en el Valle Salado. Responde a unos determinados momentos de vida social. Porque mira que va a ser eso, por ejemplo, una gran catedral, ¿no? Una catedral del siglo XXI. Un lugar donde entran 15.000 personas. Las grandes catedrales de nuestros años son los centros comerciales. ¿Y los deportivos? Centros comerciales y deportivos. Y centros comerciales y deportivos. Y esto responde a un momento de euforia económica, de venta, de publicidad y... Que sigamos... Pues igual en el siglo XXVIII otros se encargan de restaurar esos grandes centros comerciales porque se han derruido, y esas grandes catedrales del deporte. No creo que duren tanto. Como la iglesia de Ciriano, crees que no van a aguantar en el tiempo.
Hombre, no estaremos para verlo, pero nuestro trabajo es hacer bien lo que tengamos que hacer y que el futuro decida acerca de lo que hemos hecho nosotros. Pues Zoilo, a seguir trabajando, Cristina lo mismo, y a crear un núcleo importante de patrimonio que ya existe, pero que hay que recuperarlo, y un núcleo también económico importante alrededor del Valle Salado. Desde luego que lo que no podíamos permitirnos es que aquello se convirtiera en una ruina permanente y cada vez más lamentable. Así lo haremos. Así que a seguir trabajando, Miquel. Bueno, ya les recuerdo para terminar, 26, 27 en el Vivat, las jornadas sobre patrimonio histórico artístico. Entrada libre. Pero para asistir a estas jornadas y a una visita guiada a la catedral, deben apuntarse previamente en Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Más información en el 945 23 15 52. 23 15 52. Miquel Anda, director de la Fundación Valle Salado de Añana, Cristina Ransay, jefa del Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava, y Zoilo Calleja, delegado diocesano de Patrimonio. A los tres, muchas gracias. Gracias, agur. Agur. Eta hurrengora arte, besterik gabe. Agur.